Libro de Salmo, capítulo 51, buscamos. Versículo 10 del capítulo 51 dice de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios, hermanos. Tome su asiento. Esta noche el bosquejo que vamos a tratar de enseñar esta noche es el carácter que Dios espera de sus hijos. Amén. El carácter que Dios espera de sus hijos. Y cuando hablamos de la palabra carácter, el carácter es, podríamos decir que es el conjunto valga la redundancia, el conjunto de características o cualidades que una persona tiene para afrontar situaciones adversas. Amén. El conjunto de características que los seres humanos somos dotados para poder afrontar cualquier dificultad que venga sobre nuestra vida. Amén. Cuando hablamos acerca de este capítulo del 51 del libro de los Salmos, nos remontamos nosotros en la palabra de Dios allá en 2 de Samuel, cuando David dice que fue elegido por parte del profeta, y como este fue elegido de acuerdo a las características que Dios le mostró al profeta. Amén. Dijimos la vez pasada que David era el último de la familia y habían pasado todos sus hermanos y Dios no veía en el lineamiento de aquellos guerreros el que iba a ser sucesor de Saúl. Amén. Pero dice que todos conocimos la historia de David cuando era pequeño, sus cualidades, y una de sus mayores cualidades que Dios vio en la vida de David fue que tenía un corazón conforme al corazón de él. Amén. Es una cualidad y una característica que David había desarrollado, no solo con poder ser pastor, sino también dice que también era músico. Amén. Era una persona que desde niño se había dedicado su vida a pastorear y también alabar a su Señor. Amén. Porque era cantor del palacio real. Amén. Entonces, pero todos sabemos la historia de que Dios lo ascendió, pero un día dice que subiendo en su palacio, en su alcoba, vio por el tejado, dice, a una mujer que se estaba bañando. Amén. Esta mujer, él la vio y como era rey, él mandó investigar acerca de cómo vivía esta mujer, quién era, y resulta que a lo mejor los informantes le dijeron que esta mujer era esposa de un guerrero. Amén. Y que este guerrero estaba en la batalla. Y es ahí donde el rey manda a llamar a esta mujer, porque él era el que daba las órdenes, y la introducen al palacio y la hizo su mujer. Y se dio cuenta este rey que esta mujer había quedado embarazada. Y él, para solucionar, o sea, imagínense,
para poder tapar su hecho, él se le ocurrió una idea y mandó a llamar al esposo para que se acostara con esta mujer y así poder fingir que ese embarazo era el esposo. Amén. Sin embargo, aquel hombre, que también era una persona que amaba a su Dios, él no aceptó esa condición. Y por eso él dijo: no, ¿cómo yo voy a estar gozando de los beneficios de estar de civil, de estar de baja un rato, y mis amigos allá en la batalla? No, no me digas eso, rey, le dijo. Entonces el plan no le funcionó a David. Y entonces vino otro plan que se le vino a su mente. Entonces dice que le dio la misma carta que le dio a este personaje, se la dio para que se la llevara a su comandante. Y lo que esa carta decía era de que lo metiera en el campo de batalla, que lo metiera en el campo de batalla donde estuviera lo más peligroso. Y no solo le dijo que lo metiera en el campo de batalla, sino también que cuando la pelea estuviera álgida, o sea, en lo más terrible, que se dieran para atrás y lo dejaran solo. Amén. Así acabó David el suicidio de lo que era su hombre de guerra. Todo por tapar su pecado. Todo por poder tapar lo que él había hecho, y él lo que venía haciendo era un continuo mal dentro de su vida. Amén. Porque cuando el pecado entra en la vida del hombre, no hay que esperar nada bueno, hermanos. Cuando el pecado entra sobre nuestra vida, no hay que esperar que algo va a salir bien. No, dice que la vida va a ser de continuo al mal. Amén. De continuo al mal es que va a buscar usted una salida, va a buscar otra salida, pero nada le va a salir bien. Todo le va a salir en contra. ¿Por qué? Porque cuando Dios se aleja del hombre, así dice la palabra de Dios, dice que a Dios no le agradó, como a Dios no le agrada el pecado en ninguna instancia, hermanos. Dice que no le agradó lo que David estaba haciendo. Y entonces sucedió que cuando la mujer y el rey se dio cuenta que el guerrero había muerto, entonces volvió a llamar a Betsabé. Amén. La introdujo al palacio y la hizo una de su esposa. Amén. Había pasado mucho tiempo ya, de tal manera que hasta iba a tener otro hijo más de él, cuando llega el profeta y lo visita a David. Y entonces le dice: mira, David, le dice, y le empieza a contarle una historia donde un hombre rico había hecho algo similar, y este hombre le había quitado el único bien, el hombre rico, al siervo pobre. Y entonces dice que David se enojó tanto que dijo que eso ameritaba la muerte. Y entonces el profeta Natán le dijo: pues eso eres tú, David, le dijo. Eso eres tú, le dijo. Y entonces es ahí donde David se da cuenta que de Dios no podía escaparse, que el ojo de Dios estaba viéndolo. Años habían pasado, quizás ya ni se acordaban de lo que él quizás había hecho. A lo mejor él ya había dicho: Dios ya me perdonó. Pero lo que Dios había hecho es nada más darle tiempo a David para ver si David se arrepentía, para ver si David hacía actos en los cuales podía volverse atrás y dar a conocer. No, tuvo que mandar Dios a sus profetas, como Dios nos manda esta noche, a poder hablarle a su vida, a su intimidad, de cómo anda usted, que cree que se anda escondiendo de Dios. No, Dios nos está viendo perfectamente. Dios sabe perfectamente la radiografía de cada uno de nosotros, cómo está nuestro corazón,
si ha venido a servirle con amor o si ha venido esta noche así arrastrando las patas. O a lo mejor está en este lugar y usted, su mente está conectada en otro lado, afligida porque el bicón va para abajo a lo mejor, o porque llegó en la novela, un montón de circunstancias. Lo cierto es que Dios nos está viendo y Dios no se olvida. Dice que Dios tarda pero nunca olvida, amén. Y es ahí cuando Natán lo confronta y le dice: eso eres tú, David. Y es ahí donde retomamos nosotros cuál es la actitud cuando somos confrontados. ¿Cuál es la verdadera actitud que Dios espera de sus hijos cuando somos confrontados? Mire, es que quizás nosotros podemos fallarle a Dios infinidad de veces. El problema es cómo afrontamos cuando nosotros nos sentimos acusados. Como Eva, que le decían: no, es que la culebra, Señor, la serpiente, Señor. O como Adán: y la mujer que me diste, Señor. No afrontamos la verdadera actitud o el verdadero carácter que Dios ha forjado sobre nuestra vida. No forjamos nosotros el verdadero espectro que Dios ha creado sobre nuestra vida. Sabemos muy bien que tenemos un abogado que nos defiende. Sabemos muy bien que Cristo es nuestro escudo. Sabemos perfectamente que sin Él nuestra vida no es nada. Pero seguimos ocultando nuestros pecados. Seguimos ocultando nuestras bajezas. Sigue creyendo usted que usted es el autosuficiente y que usted se ha podido defender hasta este momento. Y usted le ha valido todas las mentiras que ha dicho. Le han dicho: no, es que andas mal, no es que apartate, es que busca de Dios. Es que al rato, dicen los jóvenes, al ratito me vuelvo a Dios. Pero hoy, esta noche, Dios te insta a que debes de buscarlo urgentemente. Urgentemente. David se dio cuenta que el que había llegado ahí no era un profeta cualquiera, sino que el que lo había mandado era su Dios. Y lo que él esperaba, a lo mejor, probablemente, este hombre siendo rey, pudo haber mandado automáticamente a desaparecer al profeta que Dios había mandado. Si alguno de nosotros hubiese sido capaz, lo hacemos. Y yo soy la autoridad, aquí yo mando que lo metan al calabozo. Pero David sabía que él había fallado. Y ese es el carácter y el corazón que Dios quiere de sus hijos. Que de verdad aceptemos nuestros errores. Él dice que Él sabe cómo somos nosotros, que nosotros somos frágiles. Dice la palabra de Dios que nosotros somos frágiles. Dice que somos como la flor del campo. Vaya a ver al campo a ver si ve una flor hoy. Todo seco con estas temperaturas. Y nosotros, ya no se diga, si medio salen, ay, las mujeres no pueden salir sin su sombrilla porque el bloqueador. Pero el pecado bien lo andamos cargando y no nos duele. El sol lo sentimos que nos quema, pero es una antesala del gran juicio de Dios. Pero Dios quiere que volvamos a esas características, que no desmayemos nosotros sobre todo aquello que nos venga en la vida, sino que actuemos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros actuemos como hijos de Dios. Que si vienen y nos desmantelan, tener la valentía, tener el coraje de poder decir: es cierto, he fallado, es cierto, yo soy el culpable. Y es lo que David narra en este capítulo 51 del libro de los Salmos. Porque esta oración que David hace es una oración de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su ser, al darse cuenta que Dios lo había descubierto. Dios ya lo sabía todo, pero él creía que no.
Oigan lo que dice el versículo 10 que habíamos leído. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros expongamos nuestro pecado. Es que Dios no puede actuar si usted no pone de su parte. Dios no puede actuar si nosotros no reconocemos que andamos mal con Él. Si siempre nosotros andamos diciendo: es que gloria a Dios, hermano, estoy en victoria. Gloria a Dios, hermano, que de verdad que yo vivo en victoria, cuando nosotros sabemos que es una mentira. Probablemente Dios mandó a ese hermano para consultar cómo está su sintonía delante de Dios. No, dicen las mujeres: gloria a Dios, hermano, estamos en victoria. Y le acaba de zampar un gran cacerolazo al marido. Una gran ultrajada le acaban de darle. O los hombres: estamos en victoria, dicen. Y están por quitarle la casa porque no la han pagado. O los hijos enfermos. O a lo mejor no le alcanza el dinero por la cantidad de mujeres que tiene. Pero dice: está en victoria. Pero eso no es una victoria, eso es una desgracia. Ese es un pecado que tarde o temprano Dios nos va a confrontar. Dios nos va a consultar. Y va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin dinero y sin nada, sin familia. Y muchas veces ahí vamos a seguir todavía diciendo que estamos en victoria. Vamos a quedar muchas veces enfermos, muchas veces nos va a mandar una gran plaga para ver si así reaccionamos. Y vamos nosotros a seguir pensando que Dios está con nosotros. Eso era lo que pensaban los hijos de aquel profeta, ¿verdad? Que se habían prostituido con el arca del pacto. Y cuando llegaron sus enemigos, creyeron que Dios estaba con él porque poseían el arca del pacto, pero Dios ya los había desechado. Ellos eran ciegos igual que su padre. Y por eso Dios nos insta de que nos llenemos esta noche de su carácter, del carácter y de las características que Dios espera de sus hijos que de verdad les duela cuando pequen contra Él, sus hijos que de verdad sientan que hacer la obra de Dios duele mucho. Ahora los líderes no atienden la reunión y ellos se jactan de las cosas que no la atienden porque les salió una excursión y que, hermano, tengo como un mes que no salgo, así que Dios lo sabe. No les duele nada. No les duele nada. O muchas veces los aparta de la obra de Dios cosas triviales sobre la vida, sobre las circunstancias, creyendo que las cosas materiales valen más que adorar a su Dios, creyendo que las cosas materiales valen más que estar adorando a Dios, creyendo que el cuidar la familia vale más que adorar a Dios. Su familia, por supuesto que es importante, pero más importante es glorificar el nombre del Señor. Por supuesto que su trabajo es más importante, pero es más importante estar dentro de la presencia de nuestro Dios. Allá el marido le va a dar problemas siempre, o su mujer le va a dar problemas siempre, pero Dios siempre le va a dar la respuesta. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué carácter tiene usted delante de la obra del Señor? ¿Qué carácter ponemos nosotros delante de la obra de Dios? Si por eso nuestros familiares agonizan, porque nosotros hemos sido débiles espiritualmente, porque hemos tenido la llave en nuestras manos y le hemos despreciado. Cuando ya nos vemos con el agua hasta el cuello, entonces queremos reaccionar. Así estaba David. Y David iba a punto de morir, porque Natán no crea que lo iba a dejar vivo. Pero este hombre tomó el carácter que Dios le había dado y se volcó y dijo: es cierto,
yo soy ese hombre, yo soy un pecador. Y dice que su corona rodó. No le importó tender en llanto enfrente de aquel hombre, porque sabía que su Dios era el que lo había mandado. Pero nosotros seguimos de rebeldes. Nosotros seguimos llevando la vida porque, pues sí, todo es light, ¿verdad? Pues sí, porque hay que entrar en la moda. Los hijos de Dios no debemos de andar en moda. Nuestra moda tiene que ser predicar el evangelio de Dios. La moda nuestra tiene que decir que hay un Cristo que salva, que redime y que aún vale la pena anunciarle. Por eso es que muchas veces nos sentimos agotados. Ya le he dicho yo, a veces nos acobardamos con las enfermedades y nos hacen retroceder. Pero cuando esas enfermedades las dejamos en la casa y nos venimos a este lugar, venimos a traer la victoria. Puede estar naqueando una mujer allá en el cuarto que la han regañado toda y viene aquí y se va con más brillo. Y al llegar a esa casa entonces parece bonito porque ahí va Dios con ese corazón. Esa es la victoria que Dios nos ha enseñado y ese es el carácter de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Que cuando vengan las adversidades, que cuando vengan los problemas, no veamos a nuestro lado quién nos los va a solucionar. No veamos nosotros en nuestro entorno y ahora quién podrá defenderme. Cuanto que sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Sabemos que ata a cualquier persona y a cualquier diablo que se le pueda poner enfrente. Ese es nuestro Dios y por eso hemos salido avante en todo lo que hoy nosotros somos. Si nosotros empezáramos a ver nuestro pasado, yo le doy gloria a Dios porque a mí me conocen desde que no me había caído aquí los pelos de la frente, mucha gente. Y sabe cómo era Reinaldo, pues, burro, negligente. Pero Dios lo va moldeando. ¿Y cómo lo va moldeando? Pues por medio de achaques, por medio de pruebas. Es que los hijos de Dios deben de ser probados, hermanos. Pero debemos de saber el calibre que nosotros somos. No cuando todo vaya bien, no. Debemos de saber del calibre de los hijos de Dios cuando las cosas van mal. Cuando los problemas ya no hayamos qué hacer. Entonces arrodillémonos delante de Dios. Pidámosle a Dios la respuesta. Y ahí vamos a encontrar la verdadera solución. El problema es que muchos cuando tienen los problemas se vuelcan. Pero cuando ya Dios le da la victoria empezamos a enfriarnos. Y eso no tiene que ser así. Porque mire, el profeta le dijo, es cierto, David, te vas a arrepentir, le dijo. Pero habrán consecuencias. Toda tu familia será una convulsión. Pero ahí le estaba diciendo que se preparara. Que se preparara y David se volcó. Y oigan lo que dice el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué dice? Tu Santo Espíritu. Ahí pide la misericordia David. David se da cuenta que él había hecho las cosas legal con ser rey. Había ante los hombres, había legalizado. Él había dicho, bueno, esta mujer se murió el esposo y aquí la ley a mí no me acusa. ¿Por qué? Porque me caso con ella y voy a tener hijos con ella. Pero no, Dios ya lo tenía señalado. A Dios no se le iba a escapar. Pero cuando David se da cuenta que todo lo que hizo fue una farsa, porque el profeta le dijo, te di el palacio de tu amo, dice el Señor. Te di las mujeres que tu amo tenía, todo. Te lo entregué en tus manos. Pero no te satisfacción. Eso no te fue suficiente. Y seguiste por tu camino de necedad. Había una gran sentencia sobre la visita de ese profeta. Pero David supo aceptarlos. David
supo cómo paliar con esa necesidad. Hagámosle la pregunta a nosotros, ¿cómo hubiéramos hecho? Hagámonos la pregunta a nosotros, ¿cómo hubiésemos sido cuando enfrentamos situaciones adversas sobre la vida? Muchos de los que son cristianos tiran la toalla. Viene uno de sus familiares, se enferma la esposa y él es cristiano y dice, no, mejor la dejo porque se me va a morir y hay que quede, pobrecita. No me gusta verla sufrir, cobarde. O muchos cuando están en medio de los grandes problemas huyen también. Y es cobardía también. Pero Dios a sus hijos los dota de, como les dije al inicio, el carácter es un montón de cualidades que los seres humanos tienen. Pero a sus hijos, a los hijos de Dios, Dios nos ha dotado de un carácter sobrenatural. Y ese carácter sobrenatural es el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les conviene a ustedes que yo me vaya, porque sobre ustedes va a estar el Consolador, el Espíritu Santo. Él es la llama que nos aviva a nosotros. Él es el que nos direcciona. A lo mejor muchas veces pensamos nosotros como humanos y decimos, por aquí me va a salir bien. Y nos olvidamos de las rodillas. Nos olvidamos de la palabra del Señor. Nos olvidamos en pedir dirección. Pero Dios esta noche, Él nos insta a que te vuelvas a Él. Vuélvete a Él, no importa cómo está tu vida. Si Dios te ha traído esta noche, Él tiene un propósito grande para con tu vida. No importa cómo estés, cómo está tu corazón, cómo está tu vida, con quién te hayas enrolado, cómo te hayas conducido. Él lo que quiere es restaurarte. Y David le había llegado el momento de su restauración. Había llegado el momento en que aquella carga que aquel rey tenía en aquel palacio era la oportunidad de poderla sacar. Y por eso David, oiga lo que dice en este versículo que leíamos: no me eches de delante de ti. En pocas palabras le estaba diciendo: ten misericordia, Dios, de mi vida, no me eches. No me quites el yelmo que me ha dado tu Espíritu Santo, que permanezca en mi vida. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya rato se nos ha ido y creemos que Dios está con nosotros. Seguimos nosotros creyendo que somos buenos al venir a cantar en esta silla, cuando que ya no sentimos la presencia de Dios. Dios esta noche dice que nos volvamos a sus caminos, que nos volvamos a Él, que nos llenemos a Él. Quiere ser triunfador en la vida, vuélvase a Él. Pida al Espíritu Santo de Dios y no sea cobarde. Pero para ello debe de estar consciente que siempre va a mantener el pacto de Dios sobre su vida. Otra característica que Dios quiere es que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Dice que echando delante de Él todas nuestras ansiedades. Cuando nosotros confiamos en Dios, las cosas pueden ir mal. Pero cuando hay un pensamiento positivo de parte de Dios, algo Dios hace con nosotros. Vamos caminando por esa calle, a lo mejor ahí vamos por Leyacurí y no sentimos que caminamos, pero vamos en nuestra mente diciendo: dame la solución, Señor. Aquí voy caminando que a lo mejor no llevo ni para el pasaje y por eso voy sudando en este sol, pero dame la victoria, Señor. ¿Qué vamos haciendo? Confiando en Dios, poniendo constantemente las cosas en Dios, poniendo todo lo que nosotros, nuestros aspectos y nuestros movimientos que nosotros hacemos, alineándolos a Dios. Probablemente los doctores dicen: no, es que están mal los exámenes, ay, que te va a salir una gran cuenta. Y probablemente nosotros no tenemos nada y ahí nos acordamos que tenemos el doctor de doctores,
que no hay banca que pueda limitar los fondos que Dios tiene para con nuestras vidas. Él es el dueño del oro y de la plata. Y en ese Dios tenemos que poner nuestras ansiedades, nuestras necesidades. ¿Pero qué dice Dios para ello? Pues que confiemos en Él. Confiemos en Él. Mire, si cuando Moisés iba a enfrentarse al faraón, le puso las 1000 excusas. Porque Moisés sabía quién era su hermano al cual se iba a enfrentar. Porque era hermano de Moisés. Pero Dios le dijo, no temas. Agarrás a tu vara y ya vas a ver lo que hago con esa vara. Pero Moisés, cuando tomó la decisión de agarrar su cayado, sabía que iba Dios con él. Y allí se fue Moisés con esa vara. No había visto nada. Pero en los momentos de los acontecimientos, dice que aquellos magos hacían igual lo que Moisés hacía. Y el faraón se jactaba. Pero todos aquellos malabares fueron tragados por lo que Dios hacía. Y ese es Dios para con nuestra vida. Probablemente estemos viendo que nuestros problemas están más altos que nosotros. Pero es porque muchas veces nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos de dónde nosotros venimos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Este pueblo se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Se olvidó pronto de cómo Dios había hecho para abrir el Mar Rojo y ellos pasar en seco. Y ellos nada más se acordaban en los pepinos y en las lechugas que comían allá fresco y decían, volvámonos a Egipto. Pero no era el anhelo de volver y volver a ser esclavos en Egipto, sino que se estaban olvidando de la mano poderosa de Dios. Y es ahí cuando muchas veces los que han sido drogos anhelan nuevamente agarrar el cigarro. Los que han sido alcohólicos anhelan una vez más empinarse la cerveza o el licor. Pero cuando tienen el Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre sus vidas, entonces todo lo hallan como basura y dicen, ¿por qué desperdicié mi tiempo? ¿Por qué no vine más a tiempo al Señor? Entonces estás agarrando el verdadero carácter de siervo que Dios quiere sobre su vida. ¿Por qué no vine antes a los pies de Cristo? Y hoy esta noche, aquí están personas que a lo mejor un día alabaron a Dios. O a lo mejor tu vida ha sido fracaso tras fracaso. Pero Dios te tiene esta noche en este lugar. Y si sabes que ha fracasado, no le eches la culpa a los demás. No digas, es que por el que me pusiste. No, es tu propia responsabilidad. Es tus propios hechos. Y Dios quiere hacer trato directo contigo. Dios no está viendo el que te hizo mal. No, Dios te está viendo a ti. Y Dios quiere entablar esa conversación contigo, como lo hizo con la samaritana, como lo hizo Jesús, y yendo a caminos lejanos y se encontraba con ciegos, directamente llegaba donde ellos y hacía tal cual ellos se lo pedían. ¿Pero por qué? Él les decía que se haga así como tú piensas. Y hoy esta noche, ¿qué es lo que está pensando tu mente? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Seguirá siendo la misma? David tomó la actitud correcta. David tomó el carácter que Dios había impreso sobre su vida. Yo siempre digo que cuando un hijo le falta a alguno de sus padres, mucha gente dice pobrecito. Pero yo digo, no, Dios lo dota de doble carácter.
¿Por qué? Porque es cierto, probablemente sufre, pero ese sufrir nada más servirá para que el día de mañana te sientas más agradecido con tu Dios, que aún faltándote algún ser querido, alguien importante para forjarte, te agarraste de la mano de tu Dios en los momentos angustiosos, en los momentos en los cuales te abandonaron, en los momentos en los cuales a lo mejor necesitabas más. Y en vez de que te dé odio por aquel que te abandonó, vengas y digas, hubo alguien que me tomó de la mano. Hubo alguien, es cierto, ese me soltó, pero Dios tenía planes para con mi vida. Esa es una persona que se caracteriza por ser y tener el carácter que Dios quiere sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque a Dios le place hacer algo donde nadie piensa que lo hay, donde nadie piensa que se forja. Ese es Dios en la vida del hombre. Pero ¿qué necesita? Que le creamos, que le creamos, que creamos que Él es el que nos sostiene, que creamos que Él es el que nos ha mantenido y Él es el que nos seguirá sosteniendo. No sé si le das palmas a tu Dios esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Cierra tus ojos esta noche. Gracias, dile esta noche. Gracias, Señor. Porque eres bueno, Padre. Al permitirme, Señor, tenerme en este lugar, oh Dios. Probablemente, Señor, forjaste mi carácter en alguna enfermedad. Forjaste mi carácter, Señor, en algún problema. Padre, pero yo no me solté de tu mano y aquí me tienes. Hoy esta noche, Señor, te alabo, dígale, porque, Señor, que fuera mi vida si usted no me hubiera alcanzado, Señor.